¿Qué es un permiso de trabajo? Que eso hay que entenderlo básicamente. Primero es un requisito que lo pide la ley, ¿no? En el Ecuador el Acuerdo Ministerial 174 exige que existan permisos de trabajo. De igual manera, a nivel internacional, en toda actividad de alto riesgo se utiliza permisos de trabajo, ¿no? Entonces, un permiso de trabajo, como podemos observar, básicamente está orientado a las empresas de alto riesgo, más que a las empresas, a las actividades, discúlpeme, a las actividades de alto riesgo, ¿sí? Puede ser que haya actividades que no sean de alto riesgo que también requieran un permiso. Dependerá mucho del estándar de la empresa. Sin embargo, es obligatorio y mandatorio que todo trabajo que sea de alto riesgo se considere con un permiso de trabajo. En especial, estamos hablando del sector construcción. No tenemos una ley más específica para otro tipo de actividades, pero sí, como normativa de seguridad internacional, todo trabajo que pueda ser considerado de alto riesgo, aunque no sea de construcción, debe contar con un permiso de trabajo. Muy bien. Entonces, un permiso de trabajo primero se establece para aquellas empresas que son consideradas de alto riesgo, ¿sí? ¿Y qué cosa es el permiso de trabajo? Primero, hay que entender, si es que le sale una pregunta en su examen. El permiso de trabajo primero es un sistema de autorización. ¿Qué significa autorización? Que necesita ser aprobado por alguien. De acuerdo con el Instrumento Andino de Seguridad, edición 584 de la CAN, el empleador debe a sus trabajadores no solamente capacitarlos, sino autorizarlos para los trabajos. Entonces hay trabajos que no son, que no es suficiente que se encuentre el trabajador capacitado. Debe tener una autorización y para eso se ha creado el permiso. El permiso de trabajo, previo al permiso, se realizará un análisis de riesgos, los cuales son importantes detallar. Hay permisos de trabajo que suelen ya tener su respectivo análisis de riesgos, ¿no? A ver qué es lo que le podría pasar al trabajador. En algunos casos existen peligros que hay que identificarlos y en base a eso para que se pueda emitir el permiso, ¿sí? Hay otros casos donde el análisis de peligros o el análisis de riesgos puede estar en un documento separado en relación al permiso, ¿no? Puede ser que existan más permisos, no solamente un permiso de trabajo. Se hace un permiso de trabajo por cada actividad de alto riesgo. Ahora, hay casos como este donde vemos que el permiso de trabajo está integrado en un solo documento, ¿no? Aquí hay un permiso de trabajo que está integrado básicamente para diferentes tipos de actividades, pero en muchas organizaciones puede ser que exista un permiso de trabajo solamente para trabajos en frío, para alturas, para trabajos en caliente, para trabajos en espacio confinado. Puede ser que existan tres permisos. El tema es que la esencia del permiso de trabajo es algo que tiene que existir. Aparte de eso, hay empresas que trabajan además del permiso con una certificación, con un análisis crítico de tareas críticas, que son temas que se complementarían al permiso de trabajo. Muy bien. El tema es de entender que el permiso de trabajo está hecho para ser aprobado y en base a la aprobación se pueda generar el trabajo. Si no hay aprobación del permiso, obviamente en esos casos no se puede trabajar. Por eso es importante que el permiso de trabajo sea emitido. ¿Quién emite el permiso de trabajo? El ejecutor de la tarea, ¿sí? Ese es el que elabora el permiso de trabajo. Su supervisor lo firma y siendo el caso que aplicara dependiendo del estándar de la empresa, eso no es un tema que está estandarizado, dependiendo del estándar de la empresa, inclusive hasta la persona de seguridad podría firmar, dependiendo del estándar de la empresa. Así es como se ve en muchas organizaciones, en especial aquellas que yo he visitado durante tantos años. ¿Sí? De igual manera, si un permiso de trabajo no cumple con los requisitos establecidos, se suspende el trabajo o se suspende el permiso, ¿no? En esos casos hay que entender. Hay casos donde el permiso ya está autorizado, se le colocó el permiso con los nombres de los trabajadores que iban a realizar la actividad y resulta que en la realidad son otros trabajadores o eran otros trabajadores los que estaban realizando el trabajo. En esos casos no se olvide la suspensión del trabajo si es que no se cumplen los requisitos establecidos. Se hace un permiso de trabajo máximo por una jornada de trabajo. Eso es lo que establece la normativa internacional. Es decir, si hubiesen 3 jornadas, 4 jornadas, 5 jornadas, siempre se emitirá un permiso de trabajo por cada jornada de trabajo. Muy bien, eso es lo que refiere a los permisos de trabajo. Entonces, ¿qué era el permiso de trabajo? El permiso de trabajo era un sistema de autorización. Autorización significa que nos permite autorizar la respectiva actividad conforme lo que se necesite para poder primero prever los riesgos y luego de eso que se pueda desarrollar el trabajo en conocimiento de los diferentes peligros existentes en el lugar de trabajo. Muy bien, eso es lo que nosotros consideramos un permiso de trabajo. Bien, seguimos. Los permisos de trabajo pueden ser de diferentes tipos, ¿no?
básicamente. Pero en general se han establecido los siguientes tipos de permisos de trabajo. Vamos a ir revisando. Primerito, tenemos un permiso de trabajo que se llama en caliente. ¿Por qué se llama permiso de trabajo en caliente? Como ustedes pueden observar, existe presencia de chispas o existe presencia de llamas abiertas, como los trabajos que se generan, por ejemplo, con amoladoras, soldadoras, esmeriles, entre otros, ¿no? Cualquier tipo de trabajo que se pueda generar por chispas o por llamas abiertas, nosotros lo consideramos un trabajo en caliente. Entonces, trabajo en caliente no significa que vamos a trabajar en una zona caliente o que vamos a trabajar cerca de hornos o cerca de ese tipo de calderos. ¿Sí? Trabajo en caliente establecemos básicamente nuestro concepto, no se equivocará en el examen, sobre el tema de generación de ignición, chispas generadas por amoladoras soldadoras. Todo lo que sea chispas y llama abierta nosotros lo consideramos en este caso caliente. Entonces, ¿qué se necesitará para esto? Primero, hacer un permiso de trabajo. No se olvidará su análisis de riesgos desde antes. Tiene que haber un ATS, análisis de trabajo seguro, así se llama el análisis de riesgos, o tienen otros nombres como AST, análisis seguro de trabajo, o a veces se llama también ART, análisis de riesgo de trabajo, a veces se llama JSA, Job Safety Analysis, bueno, depende de muchos nombres que pueda tener, pero no se olvide que para trabajos que tengan chispas o que puedan generarse bajo este aspecto, se necesita de ley, se necesita necesariamente, valga la redundancia, una autorización que en este caso es el permiso de trabajo correspondiente. Muy bien, eso para trabajos en caliente. También tenemos trabajos de permisos de trabajo que se necesitarían hacer en frío, no solamente en casos de caliente, ¿sí? Sino de frío. ¿Cuándo es en frío? Cuando no existe una fuente de ignición. Al decir que no existe una fuente de ignición, en estos casos nuestro permiso va orientado a actividades que podrían ser incapacitantes o actividades que podrían ser en su mayoría de fatalidad también, ¿no? O que puedan representar una incapacidad muy grave al trabajador. Por esa razón se necesita un permiso. ¿Qué tipo de actividades podrían ser? Como se encuentra en nuestro dibujo, ¿no? Tenemos un trabajo, por ejemplo, en espacio confinado. Tenemos, por ejemplo, arreglo de máquinas, cambios de aceite, operaciones de limpieza, obra civil, ¿sí? Trabajo en alturas, aquellos que el estándar de la compañía considere, pero de manera general son considerados permisos de trabajo en frío aquellos que no generan chispa, ¿no es cierto? O no hay llama abierta. Sin embargo, podrían también combinarse con otro tipo de trabajos. Entonces, ese es el llamado permiso de trabajo en frío. No se olvidará lo que se llama permiso de trabajo en frío. Es el que no existe una fuente de ignición, sin embargo, por su alta probabilidad de accidentes, se necesita considerar en este tipo de aspectos un permiso de trabajo respectivo. Muy bien, permisos de trabajo tenemos ahí en frío. Tenemos también los famosos permisos de trabajo eléctricos. Un permiso de trabajo eléctrico es aquel que se necesita para realizar cualquier actividad eléctrica, ¿no? Ese es un tema importante. Entonces, aquellos que requieran trabajos con equipos eléctricos, conexiones, cableados, instalaciones, mantenimiento, entre otros. Entonces, básicamente tenemos nosotros 3 permisos de trabajo. ¿Cuáles eran esos 3 permisos que teníamos? Permisos de trabajo en caliente, ¿no es cierto? Permisos de trabajo en frío y permisos de trabajo eléctricos. Esos 3 permisos de trabajo son de manera general los que se necesitan para poder realizar la actividad. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos hacer con estos permisos de trabajo? Elaborarlos, hacer el análisis de riesgos o la identificación de aquellos peligros que hay en el lugar de trabajo y de igual manera verificar qué medidas de prevención podemos tomar para que se apruebe el permiso de trabajo, ¿no? No se olvidará que los permisos de trabajo deben ser aprobados y de igual manera si no cumplen los requisitos o las normas o si no se encuentra identificado adecuadamente los peligros, se puede cancelar de igual manera los permisos de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es necesario para todo trabajo de construcción. Si voy a ensamblar un andamio, voy a hacer el proceso de ensamblaje de un andamio, necesito un permiso de trabajo. Si voy a ingresar en una zanja que tenga una profundidad mayor a 1.5 metros de profundidad, necesito un permiso de trabajo. Vamos a ingresar a una cisterna, necesitamos un permiso de trabajo. Vamos a trabajar con grúas, van a hacer un proceso de izaje, ¿no? Necesitamos un permiso de trabajo. Se va a trabajar en actividades, por ejemplo, de soldadura. Vamos a necesitar un permiso de trabajo. Entonces, por eso es importante que se pueda considerar
los permisos de trabajo dentro de su trabajo y más que todo de las organizaciones. Es el empleador, es la empresa la que tiene que elaborar sus propios formatos de permiso para que sus trabajadores lo puedan llenar. Esto involucra capacitación y de igual manera control. No puede existir empresa de construcción que tenga o que realice trabajos y que no esté emitiendo los respectivos permisos. Muy bien, partimos de aquí. Este es el punto importante y general para poder hacer trabajos en especial de alto riesgo, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos ahora sí a continuar con el resto del curso. Empezamos. Una vez que hemos hablado de permisos de trabajo, hemos hablado sobre lo relacionado al tema de análisis de trabajo seguro, análisis de riesgos, identificación de peligros. Vamos ahora a identificar trabajos de alto riesgo. ¿Por qué se llama trabajo de alto riesgo? Este es un tema importante, ¿no? Porque en teoría todo sería alto riesgo, ¿no? ¿Sí? Peligros hay en todo lugar y esos peligros pueden representarnos riesgos para nosotros en toda circunstancia. ¿Por qué se llama trabajos de alto riesgo? Tal como se encuentra en nuestro concepto. La probabilidad. No se olvide, como habíamos revisado, la parte relacionada a peligro, riesgo, factor de riesgo. ¿Qué era riesgo? Probabilidad por consecuencia. Si la probabilidad es mayor, se considera un riesgo mayor. Entonces, como la probabilidad de sufrir incapacidades permanentes o la muerte es mayor, por esa razón le llamamos trabajo de alto riesgo. Entonces, ¿qué era trabajo de alto riesgo? Aquel cuyas probabilidades y consecuencias pueden ser mayores de sufrir incapacidades permanentes o la muerte, ¿sí? Esas son las actividades de alto riesgo. Independiente de eso, las más generales de alto riesgo conocidas son trabajo en alturas, siempre y cuando supere 1.8 metros de profundidad, ¿sí? No se olvidará, 1.8 metros de profundidad. Trabajos en espacios confinados, ¿sí? Un espacio confinado, y vamos a revisar cuáles son las características. Como espacios limitados, también requiere un permiso de trabajo. Trabajos en caliente, de igual manera, si hay chispas, si fuese el caso que hay chispas, generación de llamas, se necesita de igual manera considerarlo como un trabajo de alto riesgo. Trabajos eléctricos, vimos también que requería un permiso, también se considera un trabajo de alto riesgo. Trabajos con ciertas máquinas, equipos en el sector de la construcción también requiere ser considerado trabajos de alto riesgo. Ahí se encuentran los volcamientos, los aplastamientos que han tenido muchos trabajadores por máquinas. Bueno, vamos a hablar de eso también. Mantenimientos y otras actividades que puedan representar con herramientas o equipos, pérdida de dedos, manos, entre otros accidentes que son graves, ¿no? Entonces, un trabajo de alto riesgo básicamente es aquel que tiene mayores probabilidades de sufrir incapacidades permanentes o la muerte, y sobre esto se emite un permiso. Puede ser que aquí falte alguna otra actividad. Ustedes ya saben muy bien que toda actividad que su organización, que su empresa haya establecido con un permiso o como de alto riesgo, tiene que ser realizada bajo todos los controles estrictos de seguridad, y no puede existir un trabajo de alto riesgo que se realice si no existe el respectivo permiso y por ende el análisis de trabajo seguro, el análisis de riesgos, ¿no? ¿Sí? Eso es un trabajo de alto riesgo. Muy bien. Trabajos de alto riesgo. ¿Qué se necesita para trabajar en trabajos de alto riesgo? Ahí tenemos diferentes requisitos internacionales y nacionales que se necesitan para el trabajo de alto riesgo. Vamos a ir conversando un poquito sobre el tema, ¿no? Si yo voy a realizar trabajos de alto riesgo, por ejemplo, voy a hacer un proceso de soldadura, voy a utilizar gases para cualquier tipo de trabajo o actividad, la que sea que vamos a realizar. Todo trabajo básicamente de alto riesgo cumple el siguiente estándar. Vamos a ir revisando. Primerito, todo trabajo de alto riesgo necesita, primerito, un análisis de riesgos. La ley prohíbe que un trabajador realice actividades si no conoce los peligros del lugar de trabajo y a qué riesgos se expone. Entonces, primer punto, nosotros necesitamos un análisis de riesgos, ¿sí? Que podría estar adosado al permiso o podría ser un documento independiente. Eso es lo que se necesita para un trabajo de alto riesgo. Necesitamos un permiso de trabajo debidamente elaborado por el ejecutor de la tarea y debidamente firmado por su supervisor o su jefe de área. De igual manera, ¿no? Necesitamos que la organización cuente con procedimientos de seguridad. Esto es importante. Todo trabajo de alto riesgo no es verbal. Todo trabajo de alto riesgo tiene que estar estandarizado, tiene que estar normado en la empresa, en la organización. Por ende, se necesita tener procedimientos de seguridad.
De igual manera, se exigirán certificaciones, no solamente la certificación en prevención de riesgos, se necesita certificaciones de máquinas, muchas veces de equipos, de materiales, entre otros, como para poder realizar actividades de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un puente grúa, se necesitará la certificación de la capacidad del puente grúa y de igual manera que se encuentren todos sus elementos de manera adecuada. Si fuese una grúa, se necesitará certificación del cable, certificación de la grúa, certificación del operador, certificación del ayudante. O sea, se va a necesitar diferentes tipos de certificaciones, no solamente lo relacionado a la certificación de prevención de riesgos, ¿no? No se olvidará, sobre estos aspectos es importante. La seguridad es amiga de la certificación. Y si no está certificado, nosotros en seguridad observamos esos aspectos, ¿no? De igual manera, inspecciones de seguridad que son parte de los procedimientos también, ¿no? El procedimiento conlleva que se realicen inspecciones permanentes, siendo el caso, ¿no? De igual manera, la capacitación y entrenamiento correspondiente de cada trabajador, independiente, o sea, si se dan cuenta que puede ser que tenga un título universitario, puede ser técnico tal vez, tecnólogo en algo, independiente de eso, no puede faltar que la empresa dé capacitación de entrenamiento, en especial sobre los riesgos a los que se expone. Eso es obligatorio para todo empleador en base a lo que establece la ley ecuatoriana en diferentes cuerpos legales como el 2393, Instrumento Andino, Código de Trabajo. Casi todos los cuerpos legales hablan de que el empleador está obligado a capacitar a su trabajador, sobre todo en lo que refiere a sus peligros existentes en el lugar de trabajo y los riesgos a los que se expone el trabajador. Esto es un requisito importante. Un tema necesario para el trabajo en alto riesgo es esto: la charla prejornada y la charla pretarea. ¿Qué es una charla prejornada? El meeting de seguridad. Antes de empezar la jornada de trabajo se hace la charla respectiva sobre los aspectos de seguridad que se van a considerar y de igual manera sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en ese tipo de trabajos. Pero de igual manera también entra la famosa charla pretarea y a veces eso es un tema que se olvida a la gente. La charla pretarea se hace específicamente antes de realizar una tarea. Por ejemplo, un trabajo en espacio confinado puede ser que se realice a media jornada o cualquier otro trabajo. Se necesitará antes de la tarea una charla respectiva que justifique el conocimiento de los trabajadores frente a los peligros que existen en el lugar de trabajo. Muy bien, ¿qué más se puede necesitar? Tenemos equipos de protección colectiva. Aquí hablamos nosotros de sistemas de ingeniería, ¿sí? Elaborados con la finalidad de salvarle la vida al trabajador, que durante este curso vamos a mencionar ejemplos de equipos de protección colectiva, también llamados EPC. ¿Cómo le llamamos al equipo de protección colectiva? EPC, ¿sí? Tenemos nosotros el equipo de protección personal, también conocido como EPI o también conocido como EPP, ¿no? Prefiero que lo usen el término EPP porque EPI también significa equipo de primera intervención, entonces preferible es utilizar el término EPP bajo mi criterio, ¿no? Respetando lo que puedan pensar los colegas. Y también se necesita cualquier otro requisito que la organización pueda estar estableciendo para ese tema. O sea, a veces se necesitan análisis de tareas críticas, a veces se necesita llenar documentos antes del aspecto del trabajo, otras veces se necesita aptitud médica antes de. Hay casos donde para hacer un trabajo en alturas o hacer un trabajo en espacio confinado, tiene que estar la presencia de un médico dando una aptitud pretarea también, ¿no? Entonces, todos estos requisitos son necesarios, pero básicamente trabajamos sobre lo que hemos visto aquí dentro de estos elementos que hemos hablado, ¿no es cierto? Dentro de todos estos, básicamente son las actividades que manejamos para poder trabajar dentro del tema de seguridad y salud ocupacional. Muy bien.